Se dice mucho en Dominicana que a veces se pone el candado luego del robo y es exactamente lo que queremos evitarle a los clientes y al mundo en general. Necesita probar la seguridad, no en el evento de cuando ya lamentablemente sucede algo, que quizás ya es muy tarde para una reacción preventiva, sino que ya hay que trabajar sobre la marcha. Es mucho más barato corregir vulnerabilidades antes de salir a la producción. Hoy tenemos el placer de visitar las instalaciones de Pentrace Cybersecurity para charlar sobre ciberseguridad con dos grandes expertos con más de casi 3 décadas de experiencia en el sector. Óscar Tejeda, presidente ejecutivo de Pentrace. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Enrique Petrovsky, director de operaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hay que explicar que una de las primeras cosas que llama la atención al entrar en estas instalaciones, además de la buena atmósfera de trabajo que hay, es una frase, la tenemos ahí detrás de cámaras: no hay mejor defensa que un buen ataque. ¿Cómo se puede trasladar esta frase al ecosistema de ciberseguridad? Muy bien. Bueno, nosotros, digamos que nuestro enfoque principal en Pentrace Cybersecurity, a pesar de que es una empresa especializada en ciberseguridad, tenemos una especialización aún más profunda, con un enfoque solamente en seguridad ofensiva. Nosotros creemos que, basado en la evolución que ha tenido la ciberseguridad en el mundo, especialmente también en Dominicana, como ha ido evolucionando, muchas empresas ya tienen cierta conciencia de la inversión que hay que hacer en ciberseguridad y de que hay que invertir en defensa, en monitoreo, en equipos de SOC as a Service, pero muchas empresas hoy día fallan en probar que estos controles son realmente efectivos, que estos equipos de monitoreo están mirando las cosas que deben mirar, que tienen capacidad para detectar ataques sofisticados y responder a estos ataques sofisticados. Entonces, parte del enfoque de Pentrace Cybersecurity en seguridad ofensiva, digamos que es mejorar la postura de seguridad desde un punto de vista más proactivo, desde la seguridad ofensiva del ataque. Se trata de poner en práctica lo que se llama hacking ético también, ¿no? Aquí tenemos un libro, Grey Hat Hacking. Digamos que el término hacker no tiene muy buena prensa, ¿no? Quizás es un poco injusto con ese término. No sé, cuando ustedes hablan de esto con empresas, si de primeras hay un poco de... Tiene dos filos. Lamentablemente, tenemos el término mal utilizado y popularizada la desinformación quizás por los medios y por Hollywood, donde quizás todavía hoy uno escribe hacker y le da Google Images y lo primero que sale es un hombre en pasamontaña. No, realmente quizá un hacker puede ser un hombre en ropa interior en su cama de noche comiendo Doritos mientras hace un código. Y eso no es muy bueno porque desvirtúa totalmente el significado de la palabra. Pero hay otro problema también. Así como se causa el miedo y el rechazo, las contraculturas siempre van a existir. Y la fama y la gloria y lo que sucede tristemente con especialmente las nuevas generaciones de querer ser vistos o ser influencers o influir en los demás por medio de la imagen, quieren ser hackers y quieren proyectarse al mundo como tal, y abundan los hackers que no hackean nada. Que no son realmente hackers. No son hackers. Entonces, es un tema. Sí, entonces, para nosotros el hacking o el término hacker, claro, iniciamos desde los inicios, de cuando no había títulos ni carrera de ciberseguridad. También no había internet, ¿no? No había ni siquiera internet. Incluso se utilizaba mucho el phreaking, que no es el mismo término hacker. Phreaking es el arte de hackear teléfonos, cuando no había voz sobre IP. Correcto, el uso de frecuencia para burlarse del sistema, en base a frecuencia. Eso se hace muchísimo antes de llegar a internet. Todo telefónico. Pero para nosotros el término, el hacker, es más como una mentalidad, es un mindset. Es como el hacker no es necesariamente una persona que tenga un teclado. Cualquier persona puede ser un hacker, depende de la profundidad de conocimiento, de cuánto, el nivel de curiosidad, cuánto quiere profundizar y aprender, entender cómo funcionan las cosas para poder más fácilmente manipularle y hacer lo que quiera. Incluso hay muchos hackers que pueden ser hasta un ebanista, que sabe cómo hackear una madera y hacer un buen mueble. Con menos esfuerzo y con mejor calidad. El que hace que un sistema se comporte de una manera en la que no fue diseñado originalmente, con un propósito fundamental para un beneficio no necesariamente negativo, con la connotación criminal o terrorista que se le proyecta, sino que simplemente quizás el que puso el primer vehículo de gas licuado de petróleo cuando era de gasolina es un hacker de la mecánica, hackeó el vehículo. El economista que descubre una forma de revertir un desastre de inflación es un hacker de la economía. Buscó el mecanismo de, a pesar de que el sistema no estaba diseñado para esto,
Claro, le dio la información necesaria. Claro, pero para poder llegar a conseguir eso, tiene que tener un conocimiento bastante profundo y avanzado. Incluso mejor que el que lo creó, posiblemente. Claro. Que le permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros es más una mentalidad, es una curiosidad, es amar la frustración hasta conseguir lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Claro, se trata de conocer perfectamente el sistema para detectar cómo podemos utilizarlo de una forma, en este caso, mejor, ¿no? Porque es verdad que quizá el problema de la palabra hacker es que tiene una connotación negativa, una connotación de lo que decíais, de robo. Sí, desvirtuada de su significado real. Eso es, pero en este caso se utiliza para precisamente esto, ¿no? Para defender sistemas, para defender datos. Correcto. Y personas. Eso es, y personas que en este caso, bueno, para las empresas es algo fundamental. No sé si cuáles son un poco las fallas que más detectan o un poco el primer consejo que siempre dan cuando comienzan a trabajar para una empresa. Bueno, justamente si comenzamos a trabajar, no queremos ser muy vendedores, pero si comenzaron a trabajar con nosotros es un muy buen inicio. Con nosotros o con cualquier compañía que le haga un servicio similar y le haga honor a lo que dice que vende, en donde se exponga, tú tienes que medir. Nada, tú no puedes asumir que tú estás seguro porque hiciste una inversión y contrataste unas personas y tienes unos procesos y una tecnología, sino que tú tienes que medirla. Lo primero es poner a prueba. Ya abundarán muchos consejos de buenas prácticas generales y se quedan en sí. Tú puedes seguir todos esos consejos y tener incluso una cultura orientada a la seguridad, de evitarlo, pero aún así tú necesitas medir. Tienes que someterte a la prueba. Y tienes que entender sobre todo que la seguridad es un proceso, no un producto. Entonces, todo se reduce a someter a prueba tú antes de que te sometan a prueba otros. Claro. Ajá, y me resulta muy interesante el hecho de que, bueno, de nuevo vamos contra esa cultura de que la ciberseguridad es algo que pasa en una pantalla con un teclado, ¿no? O sea, al final estamos hablando incluso de procesos internos dentro de la empresa que nada tienen que ver con la informática, sino con la propia estructura, organigrama y bueno, actuar desde ahí para aumentar la ciberseguridad es algo que me resulta como bastante interesante, ¿no? Supongo que muchas veces tienen que meter mano en ese tipo de procesos. Sí, ¿no? Claro, y para cada empresa es único claro. el escenario. O sea, nosotros tenemos que entender cómo ellos funcionan, cómo ellos operan y entonces uno adaptarse a eso y probar desde ese punto de vista. Claro. Habrá mucha gente que se esté preguntando, porque claro, yo he dicho que ustedes tienen más de 3 décadas de experiencia en ciberseguridad y obviamente eso implica que empezaron prácticamente siendo niños, ¿no? ¿Cómo fue ese inicio, esa primera chispa de pasión por este mundo que, bueno, prácticamente hace 30 años nadie hablaría de ciberseguridad? Tenemos un trasfondo muy similar, de hecho nos conocemos desde niños, literalmente éramos pubertos o adolescentes cuando estábamos ya intercambiando ideas y nos juntábamos en un grupo de amigos donde se hacían los famosos LAN party. No había tal cosa como buena conectividad de internet suficiente para que los videojuegos sean envolventes, entonces la gente cargaba su computadora y hacían LAN party. LAN party literalmente armaban una red local para jugar los videojuegos. La verdad, a mí no solamente que no me gustaba mucho, sino que me mareaban y me daba, literalmente me mareaba como si fuera un tren o algo. Y Huáscar estaba muy concentrado en lo que él hacía. No sabemos el nombre uno del otro, ni era importante, porque estábamos muy ocupados con, incluso ni siquiera socializar en sí nosotros más que lo que estaban haciendo. Descubrí que él programaba en lenguaje complicado. Entonces me llamó la atención. Tú aprendiste a programar en Perl, que tú también manejas Basic, lenguaje C. Y estábamos muy inmersos en cómo funciona a profundidad el sistema. Entonces, cada límite de eso involucraba una investigación que quizá hoy, con los modelos largos del lenguaje, se reduce a un prompt. Pero en este tiempo había que buscar quién tenía ese libro. No se podía descargar de internet, ¿no? En la biblioteca no aparecía nada. No aparecía nada de esto. Nuevo. Entonces, literalmente era un underground. Era algo bajo suelo, difícil de encontrar a alguien con quien compartir este tipo de muy extrañas curiosidades e intereses. Han nombrado muchas veces la curiosidad, ¿no? Que es un poco lo que les ha guiado. ¿Temen que en la sociedad actual se esté perdiendo esa curiosidad, que cada vez menos gente, digamos, tenga este tipo de comportamiento, inquietudes? Supongo que en sus tiempos también ustedes no sería lo habitual, ¿no? Que alguien tuviera esa pasión por la curiosidad, pero ¿creen que se está perdiendo? Sí, en mi opinión personal, creo que bastante, porque cada vez más estamos en una sociedad donde se consume el estímulo inmediato y el proceso de conocimiento y de investigación no tiene reloj. Es algo que es un poco más del rigor
de desconectar y destapar y levantar a ver qué hay detrás de cada capa de conocimiento, que es una puerta al oculto que cuando se abre hay más. Entonces el que está acostumbrado al estímulo inmediato, a la exigencia social de pertenecer y de gustar y ser gustado, del like y de que mi estímulo y mi sistema de recompensa cerebral se activa cuando alguien le da like a mi publicación, en lugar de que mi sistema se activa cuando entiendo por fin y soy iluminado en cómo funciona un sistema o cómo funciona un fenómeno. Entonces, la curiosidad no es que se haya desaparecido, sino que quizás está orientada hacia muchas otras direcciones. Sí, por ejemplo, en cuanto a ciberseguridad, la forma como se estudia ciberseguridad. Incluso no recomendamos que tal vez no se estudie de esa manera. Porque hoy se estudia, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de matemática, que tú puedes irte por matemática pura o matemática aplicada. Digamos que ciberseguridad hoy día es una rama aplicada a enseñarte técnicas ya descubiertas por otra persona para que tú utilices incluso herramientas sin siquiera entender lo que está ocurriendo detrás. Y eso también hace que las personas tengan esa incluso resistencia o quizás ni piensen que es necesario profundizar tanto en conocimiento. Y nuestra recomendación siempre sería, para el que está en esta área, aprender cómo funcionan las redes, los sistemas operativos, el computador como tal, programación. Si tú vas a vivir de trabajar con un computador, tú deberías hablar su mismo idioma y entender cómo funciona un procesador. Claro, porque eso te puede permitir, digamos, avanzar, ¿no? O sea, no simplemente utilizar lo que ya está inventado, sino idear tus propias herramientas o entender cómo proponer cosas nuevas. Correcto, y como dice Rilke, ya también como el feedback inmediato es lo que le da el placer, porque ya conseguí acceso al sistema porque usé el software tal. Cuando no funciona, nosotros incluso participamos de varias charlas presentando esto mismo. A veces utilizando este software, tú lo quieres utilizar para ganar tiempo, ya tú sabes cómo funciona, lo puedes utilizar, no es que sea malo, pero a veces no funciona y hay una oportunidad de que funcione. Pero si tú no entiendes por qué no funciona, no hay manera que tú lo puedas resolver. Entonces tú pierdes mucha oportunidad, digamos, que de descubrir que hay realmente una vulnerabilidad que puede impactar tu negocio. Háblenos de Pentrace. La empresa, la startup nació hace apenas unos meses, ¿no? Sí. A pesar de que vemos pues unas instalaciones, un equipo grande, muy motivado, y el crecimiento ha sido muy rápido, ¿no? Creo que desde septiembre de 2023 ha sido un crecimiento muy rápido. Correcto. Sí, Pentrace, a pesar de que tenemos tantos años de experiencia, ¿verdad? Ya habíamos hecho otro startup que tenemos bastante conocimiento desde el punto de vista de negocio, de ciberseguridad. Pentrace nace, digamos que la empresa anterior tenía un enfoque más abierto, era otra realidad, hace 8 o 9 años, pero la realidad hoy cambió en el mundo, de cómo la ciberseguridad se percibe. Muchas empresas tienen más conciencia de ciberseguridad, tienen equipos de SOC, incluso desde el punto de vista regulatorio. Hay nuevas regulaciones que ayudan a que las empresas tengan por obligación que contratar equipos de SOC, de monitoreo 24/7 y tener ciertos controles desde el punto de vista de defensa. Pero, como decíamos anteriormente, se ha perdido el tema de la evaluación efectiva, proactiva, de ciberseguridad de todos estos controles. O sea, ¿cómo yo puedo garantizar que mi equipo de monitoreo y defensa puede reaccionar efectivamente ante una amenaza avanzada? Incluso si nos salimos de cómo los malos actores trabajan, funcionan, cómo nosotros podemos tratar de estar un paso adelante que ellos, desde el punto de vista de seguridad ofensiva. Entonces, con este enfoque, viendo la realidad actual de la ciberseguridad, digamos que también estamos siendo únicos, no solamente en el mercado local, sino en Estados Unidos. Para nosotros sí ha sido una gran sorpresa que nosotros tenemos, nuestro principal mercado es Estados Unidos hoy, siendo una empresa dominicana, con personal netamente dominicano. Y también, obviamente, uno agradece mucho que nosotros le damos mucho más importante al equipo que trabaja en Pentrace. Son personal con mucho talento, jóvenes que iniciaron con nosotros desde cero y hoy son personas que tienen unos resultados desde el punto de vista de seguridad ofensiva y un conocimiento profundo de los sistemas que nos hace únicos en el mundo entero. Y también como parte de digamos, diferenciarnos del resto. Nosotros estamos hablando de hace mucho tiempo sobre, se ha creado un problema nuevo en el mundo de la ciberseguridad y no solamente aquí. La gente, ahora mismo hay muchos expertos o autoproclamados expertos que tienen 3 meses que empezaron a estudiar ciberseguridad, salen y dan una charla y presentan, no necesariamente hacen un mal trabajo, pero tal vez no son expertos. O sea, entonces, hablando con Ril, que yo siempre estaba comentando de que cuando yo veo un evento en particular y yo veo a un experto que tiene
muchos años de experiencia y un experto que tiene, o autoproclamado experto que tiene 2 meses que empezó, ¿cómo yo le diferencio si yo no soy técnico? Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar a Pentrace y su oferta del resto? ¿Cómo nosotros podemos demostrar que somos líderes en cuanto a ciberseguridad? Entonces, nosotros aplicamos desde el año pasado a MITRE, a National Vulnerability Database, y nosotros nos hemos convertido en el primer CVE Numbering Authority de República Dominicana, de la historia. O sea, hemos puesto Dominicana en el mapa, y ahora voy a explicar un poquito en qué consiste. Sí, y somos el único en Centroamérica y el Caribe, y en toda América Latina solo vemos 5 CNAs. ¿Para qué sirve un CNA? A cada vulnerabilidad que un investigador descubre, se le asigna una identificación para poder trazarla. Entonces, cada vez que hacen un vulnerability scan, se buscan vulnerabilidades conocidas en esa prueba automatizada, y eso genera, o saca una serie de IDs, o sea, se llama CVE IDs, como Vulnerability Exposure. Entonces, ¿quién está capacitado para asignar un ID a una vulnerabilidad? Es un CNA, el CVE Numbering Authority. Entonces, nosotros como autoridad podemos evaluar una vulnerabilidad reportada por un investigador y tenemos la autoridad de asignar una identificación. Por ser también algo único, muy pocas empresas en el mundo tienen esa capacidad, y nosotros también, como Enrique decía, tenemos un área de investigación de seguridad en la que nosotros aplicamos, digamos que investigación y desarrollo desde el punto de vista de ingeniería de software para encontrar vulnerabilidades en productos populares, que es más difícil de encontrar también. Entonces, básicamente, los clientes de nosotros que utilizan productos importantes como VMware, como Citrix y demás, nosotros también lo ponemos a prueba y encontramos Zero Days, que le llamamos Zero Days, porque si yo soy el primero que lo encuentro y todavía no lo he reportado, es una vulnerabilidad de día 0, se le llama Zero Day. Viene 0 días publicada. Exacto. Entonces, en esa especie de laboratorio se busca una respuesta, ¿no? Al final lo que decía Ril, que se está aportando algo a todo el ecosistema de ciberseguridad. Claro, porque probablemente no somos los únicos que la sabemos. Digamos, descubrimos una vulnerabilidad en Microsoft Windows. ¿Cuántas personas usan Microsoft Windows? Si nosotros la descubrimos, quizás alguien más la descubrió. La diferencia es que nosotros vamos a reportarla de manera responsable para que parchen y el mundo sea un lugar más seguro. Hay personas que la tienen y la tienen guardada para aprovechar y explotar sin nadie que les detenga, porque no conocen la vulnerabilidad de los sistemas, se ven afectadas por ella. Quizás probablemente los controles y los antivirus, los antimalware en general, los EDR no detectan. Entonces se trata de eso, de continuamente, por un lado, ganamos haciéndonos a nosotros mismos y a nuestros clientes más seguros, y por otro lado, ganamos renombre demostrando que tenemos esas capacidades que nos diferencian del resto. Quería preguntaros por la inteligencia artificial, está impactando mucho en todos los ecosistemas, todas las industrias, todos los sectores. Desde el punto de vista de ciberseguridad entiendo que es un aliado y una amenaza también, ¿no? No sé cómo ustedes la incorporan, porque al final es una especie de carrera, ¿no? Entre ataques, defensas, un poco lo que veníamos comentando. ¿Cómo incorporan esta inteligencia artificial a su día? Bueno, nosotros tenemos mucho uso de inteligencia artificial desde mucho tiempo. No solamente ahora que se ha popularizado y democratizado con los modelos largos del lenguaje, tú eliminas el tecnicismo. Ya cualquiera que sepa escribir o hablar puede interactuar con estas inteligencias y obtener un resultado muy óptimo de acortar el tiempo quizás de redacción o acortar el tiempo de investigación de cualquier dato. Nosotros aprovechamos la inteligencia artificial en muchas facetas, así como también el machine learning o el aprendizaje automático. Nosotros trabajamos con data. Al final del día, lo que hacemos es orientado a datos. Podemos aprovechar los datos que tenemos para encontrar patrones que para un ser humano sería muy difícil. Claro. Eso se utiliza un poquito más en defensa que en ofensivo, pero podemos nutrirnos de la inteligencia artificial para acelerar el proceso de análisis de códigos complejos. Lo hemos utilizado con éxito para ahorrar el tiempo de análisis y recomendar incluso nuevas pautas a nuestros investigadores. Quizá un investigador de nosotros encuentra durante una prueba de penetraciones o una emulación de adversario una oportunidad de explotación, y por la naturaleza de lo que la vulnerabilidad sugiere y por la naturaleza de lo que nosotros mismos hemos hecho en el pasado, un modelo de lenguaje privado nosotros podemos entrenarlo a que aprenda todo lo que hemos hecho en el pasado con un cliente, cosa tal de que tenemos un analista junior que acaba de empezar con nosotros, tenemos un operador de Red Team y de operación ofensiva
él no necesita leer todo el pasado y todo el trasfondo, sino que lo que él hizo le resuena a la inteligencia artificial porque lo ha visto antes y le recomienda y se amplifica. Entonces es como una bola de nieve de resultados positivos, continuamente mejorándose. Le hemos sacado mucho provecho. Me gustaría preguntaros también un poco más en profundidad por el portafolio. Hemos hablado de seguridad ofensiva, pero bueno, supongo que habrá diferentes productos, no sé si se llaman productos, herramientas. Sí, bueno, nos enfocamos en servicios. Sí hay un producto, estamos trabajando en algunas soluciones de nuestra propiedad intelectual que también van a venir a cambiar la manera como las empresas hacen penetration testing hoy, cómo hacen seguridad ofensiva, cómo interactúan los diferentes equipos, y también viene de la mano como asistente con AI y LLMs y demás. Pero en nuestro portafolio nosotros nos enfocamos en el servicio, en el buen servicio de seguridad ofensiva, iniciando con servicios como penetration testing, que son los más conocidos y tradicionales, externo, interno, wireless, cloud y customizados. En los customizados son los más, son súper interesantes para nosotros. Son muy escasos, tristemente. Pero son muy escasos, que son, por ejemplo, cuando tú tienes un hardware en particular que quieres probar, una auditoría de un carro inteligente, puntos de venta, ATM, puntos de venta, bóvedas, sistemas electrónicos, algoritmos criptográficos, cadenas de bloques. Protocolos customizados. Y son customizados, pero tenemos mucha experiencia trabajando en diversos sectores, con OT, cuando hablamos de SCADA y cosas así. Industriales. Sí. Exacto. Y después nos vamos a la parte de Application Security Testing, donde probamos todo tipo de aplicaciones web, APIs, standalone y demás. Son pruebas de aplicaciones. Hay pruebas automatizadas también de análisis de código fuente, de análisis dinámico, con fuzzing avanzado, incluso APIs, que tenemos bastante experiencia con eso también. Y tenemos una parte también de Vulnerability Management, donde nosotros hacemos no solamente digamos que utilizar herramientas para detectar vulnerabilidades proactivamente, sino también hacer un acompañamiento, priorización de amenazas para la resolución, y la parte de Red Teaming, que para nosotros es esencial en cualquier negocio, que es donde hacemos la emulación de adversario y simulación de adversario. Entonces, para cada negocio, nosotros buscamos no solamente vulnerabilidad puntual o cómo se podría entrar para el caso específico de la empresa o de nuestro cliente, sino que buscamos TTPs o APTs, como le llamamos, Advanced Persistent Threats, que son grupos de atacantes que ya tal vez han atacado ese tipo de sectores. Eso se documenta, salen las tácticas, técnicas y procedimientos, y nosotros tratamos de simular estos ataques para ver cómo se comporta el equipo de defensa, si podemos detectar, si podemos contener, si podemos erradicar estos ataques. Eso todo se hace en el Red Team. Y se dirigen a todo tipo de empresas, ¿no? Al final todas las empresas están expuestas a este tipo de ataques, no es algo específico de grandes empresas que tienen grandes presupuestos, sino que al final todo el mundo tiene que protegerse. Todos sin excepción, incluso ese pensamiento de que solo le sucede a los grandes es una asunción inocente, porque en nuestro lenguaje común que utilizamos para expresar las vulnerabilidades o las oportunidades de explotación, estas tácticas, técnicas y procedimientos de los enemigos, de los adversarios, incluyen para acceso inicial, donde primero ponen el pie dentro del territorio de las compañías, utilizan compañías pequeñas que son aliados, que tienen ya previamente, digamos, los subcontratistas que le dan mantenimiento, los que le dan el servicio de limpieza incluso. Se han visto casos que se infiltran y mientras están limpiando el piso se inclinan y conectan un dispositivo detrás de una máquina. Se da el caso donde el eslabón más débil justamente no es lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de la compañía de soporte que le limpia los equipos, por ejemplo. Esta gente que limpia los ATM, si infiltran un delincuente, pues pueden conectar un dispositivo al ATM para tomar control y quizás robar o lo que sea. O sea que se puede prácticamente acceder desde diferentes vías y por lo tanto hay que protegerlas todas. Todas. Entonces las pequeñas empresas también sirven de punto de salto, punto de confianza. Es pequeña pero es confiable, entonces es un punto de confianza para ataques de ingeniería social, ataques de phishing creíbles, de alta legitimidad porque vienen de un dominio real. Claro. Todo eso. Sí, ¿no? Y ahora con el tema de AI, con el clon de voz de AI para hacer phishing o vishing attacks, que ahora se llama vishing cuando es por voice. Entonces también es que tú tomar 15 segundos de una persona que tenga cierta jerarquía importante en una empresa y poder clonar su voz y llamar
soporte técnico y decirle recetar mi contraseña urgente, necesito tener el acceso, es altamente probable que lo hagan. ¿Cuál es la recomendación cuando pasan este tipo de ataques? Quiero decir, ¿cómo podemos detectarlo a nivel usuario, por ejemplo? ¿A qué tenemos que fijarnos para detectar que estamos ante un ataque de este tipo? Estos ataques son ataques de todo tipo y eso es un mundo. La defensa en general, el primer paso es la observabilidad y la visibilidad. Precisamente porque el eslabón humano no es tan visible ni predecible, ni hay un parcho para la estupidez humana. Hay veces que la gente, todos caemos en un momento de estupor, podemos caer, y más cuando es bien creíble, como una voz de alguien que conocemos y vemos el número. Pero en general la observabilidad, la educación, el awareness, o sea, el estar apercibido y el de que esto sea, todo el mundo entienda que nos puede pasar a todos, si no es algo que le pasa a los grandes o que pasa en las películas, ya todo el mundo está cada vez más consciente. Pero quitando la parte humana, que es muy complicada, en términos de sistemas, la observabilidad, además de la medición, como decimos, nosotros fomentamos a que contraten servicios que le permitan evaluar los esfuerzos que han hecho en defensa. Entonces, justamente la emulación de adversarios cubre, más allá de la capa cibernética, también personas y procesos, no solo tecnología. Bueno, nosotros estamos trabajando en una serie de productos hechos por nosotros in-house, cosas que nosotros a través de los años hemos identificado como debilidades que van a venir a revolucionar la forma como las empresas en el mundo hacen ciberseguridad ofensiva hoy. Y hay otros, pero digamos que desde el punto de vista de IP, de propiedad intelectual, esos van a ser un aporte bastante significativo. Sí, ¿no? Y que aquí día a día estamos, el ejercicio mismo de nosotros dar nuestros servicios, así como nuestros servicios ayudan a que el departamento de IT y los programadores aprendan y tengan mejor cultura de seguridad y su postura va mejorando. Cuando ellos mejoran y tenemos continuidad y que tenemos que seguir alcanzando los resultados, nos hacemos también nosotros más filosos. Claro. Entonces, continuamente somos mejores gracias a eso. Óscar Tejeda, Rilke Petrovsky, muchísimas gracias por el conocimiento, por impartir esta cultura de la curiosidad. Y gracias. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias.